mesa en el marco de las actividades del Programa Universitario de Asia y África de nuestra universidad, en donde vamos a discutir un tema de por más interesante, ustedes lo pueden ver todos los días en los medios de comunicación, y versa sobre México ante las tensiones sino-estadounidenses. Para lo cual tenemos a tres colegas, amigos. A mi extremo izquierdo está el doctor Juan José Ramírez del Colegio de México. En medio está la doctora Virginia Valdivia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y aquí cerca de mí el doctor José Luis León de la Universidad Autónoma Metropolitana. Les damos la bienvenida y muchas gracias, colega, por participar el día de hoy. Muy bien, vamos a iniciar nuestra dinámica y acordamos hacerla un tanto más activa y por supuesto que contamos con la participación o comentarios por parte de ustedes en el momento que nos indiquen. Y vamos a dar unas cuantas preguntas que van a ser detonantes a la discusión, ¿no? La primera, obviamente, sería o versaría sobre por qué surgen estas fricciones, tensiones, diferendos entre Estados Unidos y China, ¿no? Para darle un contexto y después seguiremos con las demás. Doctor Ramírez, adelante, si quiere iniciar. Sí, gracias. Es un fuerte compromiso empezar esta discusión porque no sé si mis compañeros de mesa compartan mi opinión personal, pero me parece que deberíamos de tener en cuenta antes que nada el hecho de que en este diferendo en buena medida ha sido provocado por la primera administración de Donald Trump y que esto se ha debido al hecho de que después de algunos años el gobierno estadounidense ha constatado que ya perdió desde hace rato la carrera comercial con China. Y esto creo yo que es el punto decisivo porque lo que hemos visto durante la primera administración de Trump y lo que hemos visto en este primer mes han sido reacciones furibundas para tratar de volver a posicionar a Estados Unidos en el contexto internacional. Pero digo una barbaridad porque más que reposicionarlo, lo que hemos visto durante este primer mes de la segunda administración Biden ha sido una destrucción de la posición que tenía Estados Unidos en el sistema internacional. Y esto creo yo que habrá de tener fuertes repercusiones sobre la política exterior de Estados Unidos. Ese es un primer punto que me interesaría discutir. ¿Por qué Estados Unidos ha constatado ahora que perdió la carrera comercial? Insisto, carrera comercial, lo que no significa que China esté ya en condiciones de sustituir a Estados Unidos como la potencia global hegemónica. Son dos cosas completamente diferentes. Y una de las primeras reacciones que me parecen que habría que tener en cuenta que puso en marcha la administración Trump y que ahora podemos ver de alguna manera las consecuencias que tiene en términos de políticas intergubernamentales, es el hecho de que la administración Trump se propuso bilateralizar las relaciones de Estados Unidos con todos sus socios. Y eso ha implicado, desde la época de la primera administración Trump, de desligarse de los organismos multilaterales, la Organización Mundial de Comercio en primer término, algunos organismos de las Naciones Unidas en segundo término, en términos regionales APEC, por ejemplo, fue completamente dejado de lado, donde participamos junto con Estados Unidos, Chile y Perú en el caso del continente americano, y esta bilateralización de las relaciones internacionales de Estados Unidos ha tenido como consecuencia el hecho de que en cualquier relación bilateral Estados Unidos tiene un mayor peso específico que cualquier contraparte. Y
vemos ahora las consecuencias que esto ha tenido. No ha habido ninguna concertación entre las contrapartes de Estados Unidos para responder, por ejemplo, a las tarifas arancelarias que pretende imponer el señor Trump. Y esto debido a que cada contraparte gubernamental ha respondido por sí misma a este intento de imposición. Otra cosa sería si, por ejemplo, en el marco del mal llamado TIMEC, Canadá y México se hubieran puesto de acuerdo para tener respuestas conjuntas a la imposición de estas tarifas por parte de Trump. Y yo creo que en ese sentido habría que revisar la manera como han actuado los actores intergubernamentales para responder a estas agresiones continuas de la administración Trump. Yo dejaría por ahora esto en este punto. Muy bien, gracias, doctor Ramírez. Doctora Valdivia, por favor. Muchísimas gracias. Sí, recordar un poco que efectivamente surge durante la primera administración de Donald Trump en el 2018, pues empieza una elevada de aranceles por parte de Estados Unidos, que también tuvieron contrarrespuesta China, porque también China empezó a imponer aranceles a los productos estadounidenses. Inicia en marzo del 2018, principalmente hacia los productos que se importaban de China, del acero y del aluminio, y China no tardó ni una semana en responder, o sea, en una semana respondió a esos aranceles, después hubo una especie de tregua entre diciembre del 2018 a marzo de 2019. Los gobiernos se acercaron, el gobierno chino y el gobierno estadounidense, y lograron pues hacer una especie de tregua, de detener o contener hasta cierto punto esa subida de aranceles. Pero en mayo volvieron del 2019 a incrementar estos aranceles. Pero bueno, ¿por qué se da esta situación? Porque justamente la ley de comercio de 1974 de Estados Unidos, en su sección 301, establece que Estados Unidos tiene el derecho de que sí, que puede imponer aranceles o sanciones comerciales a cualquier país o a otro país que esté incumpliendo los principios del comercio, que tenga prácticas desleales. Entonces, bajo esta sección de 301, Estados Unidos justifica esta elevada de aranceles. Esto después derivó en el 2020 en un acercamiento un poco más formal, en donde Estados Unidos y China logran un acuerdo económico y comercial, pero también esta ley lo que permite es que las propias empresas pueden ir a solicitar exenciones, es decir, pueden ir a solicitar que sus productos no tengan que cubrir esos aranceles. Eso es lo que han hecho las empresas chinas, han tratado de tener esa exención de aranceles, ¿no? El acuerdo que les estoy platicando sin duda sí tuvo una reducción en los aranceles hasta 2022, pero después se volvieron a intensificar las medidas de control, sobre todo en esta rivalidad geoeconómica, geopolítica entre Estados Unidos y China, particularmente en el rubro de la tecnología y de los microchips, que como sabemos fue un rubro importante durante la pandemia, y pues esto ha traído miles de pérdidas de miles de millones de dólares, incluso también miles de productos han sido afectados, tanto chinos como estadounidenses, pero particularmente pues las empresas chinas en el mercado estadounidense, o la importación de estas empresas chinas. Y ya en el 2023 pues vuelve otra vez. Pensábamos que con Biden iba a cesar esta guerra comercial y la realidad es que no. Pues sí se dio este acuerdo, pero de todos modos las empresas chinas tenían que de manera individualizada pues negociar esa exención de aranceles. Cuando llega ya Donald Trump a la presidencia, desde antes ya de que se sentara en la silla presidencial en noviembre de 2024, ya anunciaba otra vez
medidas de imposición de aranceles, ¿no? Y no solo hacia China, sino sabemos que también a México y a Canadá, ¿no? Sobre todo por esta cuestión de detener la invasión de las drogas y los supuestos migrantes ilegales, ¿no? Y bueno, ¿cuál ha sido la visión de China? A estos también se le han sumado otro tipo de instrumentos, quizás podríamos decir de difamación o de contención hacia el gobierno china. Resulta que también hay un documento que se llama Acercamiento Estratégico de Estados Unidos hacia la República Popular de China, que sacaron en mayo de 2020, y en ese documento expresaron que todas las reformas que está haciendo China, que vino haciendo desde la década de los 80, de los 90, pues que realmente no han tenido pues tanto éxito, que más bien han ralentizado, estancado a China, porque este rápido desarrollo económico y creciente, pues más lo que ha hecho más bien es que no ha sido en convergencia con un orden libre, con un orden abierto y centrado en el ciudadano, ¿no? Porque seguimos teniendo al Partido Comunista Chino centralizado, y esa es la visión de Estados Unidos. El gobierno chino pues hace alusión a estas declaraciones de Estados Unidos y dicen pues lo único que está haciendo Estados Unidos es intervenir en nuestros asuntos internos, cosa que no debe de hacerlo, ¿no? Y bajo los principios de derecho internacional, pues tampoco debería de hacerlo. Bueno, yo lo dejo hasta aquí para que podamos continuar. Muy bien, gracias, doctora Olivia. Sí, muchas gracias, buenas tardes. Muy agradecido por la invitación del UEA de la UNAM para participar en esta mesa redonda. Estando de acuerdo con mis colegas, yo trataría de ubicar la discusión en una perspectiva macrohistórica, que es la de la sucesión de las hegemonías, ¿no? De acuerdo con el libro Auge, Caída de las Grandes Potencias de Paul Kennedy, que fue un bestseller en los años 90, o de acuerdo con el libro Guerra y Cambio en la Política Mundial de Robert Gilpin, que es un clásico ya de los años 80, pues cada determinado tiempo, aunque no puede uno medirlo con minutos y segundos, hay un proceso de sucesión hegemónica en el sistema internacional, que se ha cumplido más o menos puntual desde los orígenes del capitalismo, siglos XV, XVI, y que ha tenido distintas potencias a lo largo de los diferentes siglos, ¿no? España y Portugal en el siglo XVI, Holanda en el XVII, Francia en el XVIII, la Gran Bretaña en el XIX y los Estados Unidos en el XX, ¿sí? Si seguimos la lógica de estas teorías, estaríamos en la tesitura de que toca un nuevo ciclo de sucesión hegemónica, ¿no? ¿Y cómo ocurren estos ciclos de sucesión hegemónica? Bueno, ocurren según, por ejemplo, Gilpin, de la siguiente manera. Hay un líder, hay un hegemón, que es quien concentra la mayor parte de la fuerza económica, militar, política e ideológica, ¿verdad? Pero la fase de esta, digamos, de este catch-up, de esta convergencia, ¿cierto?, de poderes, tiene que ver con la economía. Las potencias de segundo orden van imitando la tecnología del líder, ¿verdad? Van produciendo, voy a aparecer el anuncio de las farmacias similares, lo mismo pero más barato, y en este proceso de innovación tecnológica también van aprendiendo a desarrollar productos nuevos, ¿sí? Es lo que sucedió, por ejemplo, con Alemania, un país de industrialización tardía frente a la Gran Bretaña a finales del siglo XIX, y siguiendo los preceptos de estas teorías, es lo que estaría sucediendo entre los países asiáticos o del noreste asiático en general, pero China en particular con respecto a Europa y los Estados Unidos, ¿no? Todavía, digamos, ustedes están jóvenes y recordarán que hasta hace poco un producto made in China era por definición algo chafa, de mala calidad, ¿no? Pero en la medida en que ocurre esta convergencia tecnológica, que hay una gran inversión en ciencia y tecnología por parte de China, es
aproximadamente 2.5 del Producto Interno Bruto, pero de un Producto Interno Bruto que está creciendo a niveles muy acelerados. A medida que hay esta convergencia tecnológica, aparecen productos chinos como los autos eléctricos, como los teléfonos celulares, ¿no? Como los barcos, como un montón de productos, y también aparece una potencia en el mercado financiero por parte de China que hace que haya una convergencia no solo tecnológica, sino económica con los Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos pensó que la mejor manera de contener a China era invitarla a participar en la Organización Mundial de Comercio e involucrarla de alguna forma en el sistema capitalista internacional. Pero China es un ornitorrinco, porque no es propiamente una economía capitalista, como informan falsamente muchos cronistas de las secciones financieras de los periódicos, sino es un híbrido donde hay una fuerte presencia de la economía estatal con mecanismos de mercado. Y esta mezcla le ha funcionado muy bien a China, de tal forma que ya en estos momentos el Producto Interno Bruto de China es equiparable con el de Estados Unidos si se toma la medición de poder de compra, ¿no? del PPP. Entonces yo creo que lo que estamos viendo es, digamos, aparte de las reacciones individuales que puedan tener los presidentes Trump 1, Biden 1 y final, y Trump 2.0, son respuestas difusas y a lo mejor un poco histéricas en el caso de Trump 2.0 ante este cambio de época que se va perfilando y que se caracteriza por esta convergencia tecnológica y también por esta competencia económica, ¿no? Para cerrar esta primera participación mía, diría que algunos de los teóricos de los ciclos hegemónicos dicen que normalmente estas disputas terminan con una guerra no comercial, sino con una guerra militar. Espero que no sea el caso por la existencia de las armas nucleares, pero claramente estamos en una guerra comercial y económica, ¿no? Ya mi colega, la doctora Virginia Valdivia, hablaba de los aranceles. Bueno, los aranceles brincaron de 8% en el año 2018 a un nivel de 30% entre China y Estados Unidos. Es realmente una suba impresionante en el nivel de estos aranceles, ¿no? Pero creo que haríamos mal solo en ver este pedacito de la historia, que son como los últimos 5 minutos del partido, sin ver un poco todo el proceso que antecede a la rivalidad actual entre China y Estados Unidos. Muy bien, perfecto. Bueno, ya nos queda claro con las intervenciones de los colegas que estamos en un proceso de transición hegemónica, que estos diferendos, estas tensiones comerciales se dan desde el 2018, cuando Trump 1.0 llega al poder, se mantienen durante la gestión de Biden y que ahora retoman un nuevo impulso en términos de la política comercial, pero también a nivel mediático, ¿no? Con Trump 2.0. También ya se nos explicó los instrumentos a través del incremento de los aranceles, pero este escenario, ¿no? Obviamente tiene afectaciones para los actores, ¿no? Tanto para los Estados Unidos como para China, en términos del consumo, en términos de ¿cómo se llama?, las políticas gubernamentales, y eso sería lo que me gustaría consultarles a nuestros colegas. ¿Cuáles serían entonces las afectaciones ya puntuales para la economía, para la política en Estados Unidos y China? Doctor Ramírez, adelante. Híjole, vamos a echar mano de la bola de cristal para tratar de ver esta temática, pero me parece que algo que señalaba José Luis León sobre las reacciones histéricas del señor Trump, habría que verlo en una dimensión más lógica, en la medida en que el término de histeria parecería una reacción primaria del señor, y yo creo que más bien es una reacción a una situación en la cual él y sus asesores consideran a Estados Unidos cada vez más perdido en el
administración la política tenía como objetivo principal China, ahora lo que hemos visto en este primer mes de la segunda administración de Trump es un ataque a todos sus contrapartes, la universalización de los aranceles, el retiro de otros organismos más multilaterales, la Organización de París, por ejemplo, es uno de los casos más sonados, y esto a lo que nos lleva es a que Estados Unidos parecería ahora generalizar su política exterior, que antes estaba focalizada sobre China, ahora a buscar recomponer la relación con todas sus contrapartes, y eso a fin de cuentas pues es de lo más contraproducente, porque es renunciar a todo el sistema de relaciones bilaterales y multilaterales que había venido construyendo durante la posguerra y que tanto le había redituado en términos económicos y políticos a Estados Unidos. En ese sentido, parecería ser que uno de los principales riesgos para Estados Unidos es ineluctablemente el aislamiento político. Tarde o temprano, sus contrapartes habrán de irse deslindando de él en la medida que sus intereses particulares pueden ser tocados y, en todo caso, aislar a Estados Unidos. La gran interrogante en paralelo a esto es cómo puede reaccionar China para recomponer en su favor un sistema internacional que no tendría ya su principal sustento político. Y en torno a esta pregunta me parece que todavía China está muy lejos de poder sustituir a Estados Unidos y que lo que podemos esperar durante los años venideros son los estertores de un sistema que ya no corresponde a las circunstancias vigentes, sin que todavía tengamos definido qué tipo de sistema va a sustituirlo y en torno a qué país o a qué conjunto de países vamos a tener una nueva hegemonía. China, insisto, me parece que todavía está muy verde como para sustituir a Estados Unidos, aunque en términos económicos aparezca como muy fuerte. Y esto me lleva a una tercera reflexión, porque hablamos solamente de actores gubernamentales, pero estamos dejando de lado a los actores de las empresas transnacionales, que son hoy por hoy quienes detentan la mayor parte del comercio internacional y que son ellos quienes definen con sus estrategias particulares los destinos de sectores económicos amplísimos y entre los cuales se encuentran insertos los intereses de países que participan en estos sectores económicos. Uno de estos, por ejemplo, ya ha sido mencionado tangencialmente, el sector de la industria automotriz, que es ahora un sector estratégico fundamental para la economía mexicana y que está ahora, igual que el sistema internacional, en transición de un paradigma tecnológico basado en los motores de combustión interna a los automóviles movidos por electricidad, en lo cual no estamos preparados para ellos, no hemos hecho absolutamente nada y que puede, en todo caso, convertírsenos en un grave problema económico y político estructural para México y en sus relaciones en particular con Estados Unidos. Pero más adelante volveremos sobre este punto. Muy bien. Doctora. Muchas gracias. Pues sí, la guerra comercial bueno, no me gusta realmente llamarlo guerra, ¿no? Sino más bien esta tensión comercial, porque pues no llega como tal a la definición de una guerra, o desde mi perspectiva. Sin embargo, esto es algo que afecta a todo el mundo, ¿no? Particularmente a nuestro país como un socio principal de Estados Unidos y también de China, y que además también este poderío económico de China pues la convierte en no solo nuestro principal socio comercial, sino también de muchos otros países, ¿no? Entonces,
Esto sin duda tiene consecuencias económicas, lo mencionábamos, ¿no? Tanto para China como para Estados Unidos en el ámbito económico. ¿Qué tanto traiga consecuencias políticas que incluso puedan derivar una nueva hegemonía? Me parece que por lo menos desde la perspectiva china, aunque las declaraciones del gobierno estadounidense pues hayan sido desde la perspectiva de China pues medidas que ha tomado el gobierno estadounidense para debilitar la posición de China como gran potencia mundial, ¿no? Pero se observa que China se siente decidida también a contrarrestar esas iniciativas de Estados Unidos, ¿no? Y esta desconfianza es histórica, no es algo que surge, ¿no? Recordemos la propia génesis de la República Popular de China y cómo Estados Unidos pues apoyaba al partido nacionalista, y las recientes declaraciones sobre la situación de Taiwán y que están dispuestos los Estados Unidos a apoyar a Taiwán si se quiere independizar de China, ¿no? O sea, no es algo nuevo, pero que sí lo vemos intensificado en la actualidad, y que además también China, el presidente Xi Jinping siempre ha hecho declaraciones a favor de los principios hegemónicos actuales, ¿no? O sea, permanecer en el sistema multilateral del comercio, permanecer en las reglas internacionales encarnadas en el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, creo que igual que el doctor Juan José Ramírez, veo poco probable, vamos a ver un ascenso de China económico, eso sí seguirá estando, ¿no? Seguirá siendo el principal socio comercial de muchos países, seguirá invirtiendo en tecnología, seguirá siendo ese líder en tecnología, ¿no? Pero veo también poco probable que pueda sustituir la hegemonía de Estados Unidos sin una base institucional y que sea legítima a nivel internacional, ¿no? Pero bueno, lo dejamos aquí para continuar. Muy bien, doctor. Sí, gracias. Bueno, yo quisiera un poco continuar con este argumento sobre la sucesión hegemónica, mencionando el hecho de que en 1950 el 50% del Producto Bruto Mundial era generado en los Estados Unidos, y esta situación se ha ido fragmentando, y es decir, han surgido otros actores, primero Japón, Alemania, la Europa comunitaria, Francia, bueno, que ya tenían alguna importancia en la economía mundial, y el resultado es que actualmente Estados Unidos sigue siendo una gran potencia económica, pero ya solo tiene el 25% del Producto Bruto Mundial, o sea, su músculo económico, solo para mencionar este indicador, se ha reducido a la mitad a lo largo de estos años. Hablando un poco de la globalización, yo insistiría en que el principal beneficiario de la globalización ha sido China. Creo que nadie se lo esperaba. Quizá en los años 90 esperábamos que los principales beneficiarios de la globalización fueran Estados Unidos, Europa, sus empresas transnacionales, pero no, ha sido China. Es un país que ha sido muy hábil, ¿no?, en digamos, organizarse hacia el mercado, pero no por el mercado, como los países de América Latina, digamos, el mercado es quien nos organiza de afuera hacia adentro, ¿no? China de adentro hacia afuera ha hecho una gran utilización por el mercado, y durante estos años, a partir de, digamos, del año 2000, pues la que se convirtió en la gran arteria de la economía mundial fue la relación bilateral económica entre China y Estados Unidos. Y efectivamente, mucho de lo que estamos viendo ahora es el intento de Estados Unidos por reducir los enormes déficits comerciales que el país tiene con China. Ya se mencionaban algunas de las medidas arancelarias y un poco la historia de lo que ha ocurrido a partir de 2017, pero yo agregaría,
en su mayoría los intentos proteccionistas de los Estados Unidos han sido profundamente ineficientes. Es decir, no han parado la importación de mercancías chinas. Tengo unas cifras, no quiero aburrirles. Las exportaciones chinas a Estados Unidos eran 352 mil millones de dólares en 2012, 430 mil en 2017, cuando empezó más o menos la guerra comercial, 523 mil en 2022. Es decir, que a pesar de todas estas imposiciones arancelarias, el músculo del comercio chino en el mundo, pero en particular en su relación con los Estados Unidos, no ha parado, ¿no? Y el año pasado el déficit comercial de China con Estados Unidos fueron 300 mil millones de dólares, el déficit comercial de Estados Unidos con México fueron 20 o 50 mil millones de dólares, etcétera. Entonces, la reacción, sí es verdad que no es tan histérica, sino una reacción bastante predecible de Trump, es irse contra aquellos países que están teniendo un superávit comercial con los Estados Unidos. Y Trump mismo dice que son subsidios a los países que tenemos subsidios con él. El caso es que proteccionismo, aranceles, se han vuelto el nombre del juego en este orden internacional que estamos viviendo y que evoca, yo pienso, mucho el orden mundial de entreguerras. Se parece mucho, ¿no?, a lo que sucedió entre 1918 y 1945, ¿no?, cuando surgieron epidemias, en ese entonces la mal llamada gripe española, ¿no? Surgieron tendencias proteccionistas, ¿no?, como el decreto de la ley Smoot-Hawley en 1930 en Estados Unidos, que significó una gran baja del comercio mundial. Surgieron gobiernos autoritarios de ideologías fascistas en todos lados del mundo, como lo estamos viendo ahora, y surgieron potencias revisionistas que tenían la intención de cambiar la naturaleza del orden mundial. En los años 30, pues, por supuesto, Alemania, Japón, etcétera. En estos momentos, pues serían Rusia, China y algunos otros. Entonces, decía Mark Twain, la historia no se repite, pero rima. ¿No? Y eso así me genera una risa tan nerviosa como la que ustedes acaban de expresar. Gracias, doctor. Pues bueno, en este proceso de transición hegemónica, indudablemente hay espacios de desplazamiento, ¿no?, que tendríamos que medirlos de manera muy precisa, muy quirúrgica, ¿no? Y en ese contexto, ¿no?, de estos diferendos, de estas tensiones, que se expresan en diferentes ámbitos, ¿no?, en las cadenas de aprovisionamiento, en el consumidor, en el bien final que el consumidor va a tener. ¿Cómo afectaría o cómo está afectando a México todo este contexto, ¿no? Más allá de el dicho de tener cabeza fría y ver qué es lo que sucede en el exterior, ¿cuáles serían los retos que tiene México en su política comercial frente a este diferendo? Doctor. Sí, yo creo que para México uno de los grandes problemas es la vinculación estrecha que tiene económica estrecha que tiene con Estados Unidos. Esto es, por un lado, una gran ventaja, por supuesto. En múltiples ocasiones me ha tocado escuchar a asiáticos que mencionan el hecho de que a ellos les gustaría tener una frontera como la nuestra con Estados Unidos y al mismo tiempo esa gran ventaja se convierte en un gran riesgo, como lo vemos ahora, debido a esa dependencia que tenemos creciente con Estados Unidos. Y esto se ha hecho particularmente palpable durante los últimos 6 años. Si revisamos las estadísticas, vemos que el comercio entre Estados Unidos y México ha crecido tremendamente, pero sin tener un cambio estructural interno fundamental. Y esto lo que nos lleva a pensar es que ha sido el resultado de la ausencia de políticas económicas propias del gobierno mexicano, no solamente durante los últimos 6 años, sino durante todo el llamado periodo neoliberal, porque a fin de cuentas, desde la época de Salinas de Gortari, nuestros gobiernos se han
guiado por el hecho de no tener una política industrial precisa y dejar que el mercado configure nuestra economía. Y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se quedó atrás, bajo el pretexto de que la mejor política exterior es la política doméstica, se negó a definir una política económica exterior, dejando que las fuerzas del mercado, contrario a lo que él decía y afirmaba continuamente, dejando que las fuerzas del mercado organizaran nuestra economía nacional. Y esto nos ha llevado a una mayor interdependencia con los Estados Unidos. Pero si esta interdependencia ha crecido, esto habría que adjudicarlo a las estrategias de las empresas transnacionales que producen en México, tanto para el mercado doméstico como para el mercado estadounidense. Y yo creo que aquí deberíamos sí hacer una distinción clara entre empresas no chinas que producen en China para exportar al mercado de Estados Unidos y al mercado mexicano, de las empresas propiamente chinas que producen desde ahí para exportar a nuestros dos mercados, porque esto nos permitiría matizar nuestra creciente dependencia comercial con respecto a China. Hace unos días el secretario de Economía de México, el señor Ebrard, señalaba que, por ejemplo, la General Motors importa el 40% de los coches provenientes de China a México. Y esto habría que tomarlo con mucho cuidado para distinguir qué porcentaje de las importaciones provenientes de China, tanto para México como para Estados Unidos, son el resultado de empresas no chinas. Y me parece que ese era el objetivo central del señor Trump durante su primera administración, para buscar que esas empresas dejasen China para venir a relocalizarse o a Estados Unidos o, en el peor de los casos, a países aliados de Estados Unidos. Las empresas chinas bien podían quedarse allá, y creo que se van a seguir quedando en su territorio, donde gozan de todos los privilegios habidos y por haber por parte del gobierno chino, y difícilmente se deslocalizarán. Pero las empresas transnacionales que producen desde China para exportar a nuestros mercados, esos son los que han generado esta mayor dependencia de México con respecto a Estados Unidos, y sin embargo no hemos tenido una política clara con respecto a ellas. Y yo creo que es hora de sentarse a definir políticas, no solamente en términos de gobierno a gobierno, sino también de gobierno con empresas involucradas en sectores estratégicos para la economía nacional. Si no, estaremos perdidos. Muy bien. Sí, doctora, adelante. Pues tenemos principalmente consecuencias económicas para nuestro país. Ya mencionaba en la primera ronda a la industria automotriz, sobre todo en nuestro país. Nuestro país es uno de los principales exportadores de automóviles a nivel mundial, ¿no? Están, creo que en el lugar 5º, pero por lo menos están los primeros 10 lugares, si no es que más, ¿no? Y entonces, bueno, afectará a la industria automotriz, están afectando estos aranceles y esta tensión entre Estados Unidos y China, pero creo que también ha afectado también en el ámbito de las negociaciones internacionales y nuestra vinculación con América del Norte, porque recordemos que desde que se renegocia y se convierte el Telecán en el TEMEC, pues se incluyó un artículo que me gustaría mencionarlo porque muchas veces es malinterpretado este artículo 32, porque quizás desde la opinión pública se establece como una prohibición de los Estados miembros del TEMEC de poder tener un acuerdo con una economía que no es de mercado. No hay una imposición en este artículo, sino que más bien
cuando un miembro del TEMEC quiera tener un acuerdo con una economía que no sea de mercado, tiene que avisar con 3 meses de antelación que va a firmar o que va a empezar un proceso de negociación con una economía de no mercado y avisar de todos los objetivos, qué es lo que va a negociar en ese acuerdo. Y una vez que ya decida firmar ese acuerdo, debe de todavía notificar a los miembros de que va a firmar ese acuerdo y se va a evaluar también, si ya se firma ese acuerdo, si puede tener consecuencias para los miembros del TEMEC. Entonces, bueno, no hay una prohibición como tal, pero sin embargo sí podríamos decir que eso se derivó de esta tensión comercial entre Estados Unidos y China. Habrá que ver qué ocurre en el 2026 con la revisión del TEMEC, ¿no? Si se queda en revisión o se queda en una renegociación completa, habrá que ver qué ocurre, porque es una revisión, ¿no? Y México, bueno, también ha tratado de hacer contrarrespuesta a estas tensiones. Quizás uno de los planes pues más concretos que habrá que ver si se cumple o no, y sobre todo porque como ya lo expresaba el doctor Juan José Ramírez, nuestra industria pues no ha sido fortalecida y seguimos teniendo esa dependencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, habrá que ver qué ocurre con el Plan México, ¿no? Es una primera respuesta a estas tensiones, pero habrá que ver. Gracias. Bueno, quemaré los 4 minutos que me quedan y que le quedan a esta mesa, hablando de que, bueno, sin duda China es una potencia mundial, eso ya estamos de acuerdo todos, pero sobre el hecho de que es el segundo socio comercial de México, aún sin tratado de libre comercio, y en el espacio de 10, 15 años, China, que no tenía un espacio comercial muy fuerte, por ejemplo, en América Latina, se convirtió en el primero o segundo socio comercial de todos y cada uno de los países de América Latina, incluso de aquellos con los cuales no tiene relaciones diplomáticas, ¿no? Y el carácter de la relación comercial de China con México es profundamente asimétrico. Hay un gran déficit comercial, digamos que perjudica a México, pero todo esto tiene que ver con una especie de división regional del trabajo que se ha configurado en el espacio mexicano a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1994 y de la renegociación con el TEMEC. Entonces, así como China ha sido el principal o la principal ganadora de la globalización, en el caso del TEMEC, el principal ganador no ha sido Estados Unidos, ni ha sido México, ni ha sido Canadá, ha sido Asia, ¿sí? Los países asiáticos fueron los cuartos socios del TEMEC, o los cuartos socios del TELECAN, y a los que les ha ido mejor. En el caso de México, la presencia de las empresas asiáticas radica en que las empresas que han invertido en México no nos buscan tanto porque seamos muy guapos o muy simpáticos, sino por nuestra mano de obra relativamente barata y por nuestra cercanía a Estados Unidos, que nos hace una plataforma muy atractiva para exportar a los Estados Unidos. Entonces, básicamente México lo que ha hecho es importar, digamos, partes para los sistemas electrónicos o para los automóviles, ensamblarlas aquí y exportarlas a los Estados Unidos. Por eso, mientras las exportaciones de México son 80% hacia Estados Unidos, las importaciones desde Estados Unidos han disminuido, cosa que le duele mucho al señor Trump, y se ha llegado a una situación en donde el 50% de las exportaciones mexicanas vienen de países asiáticos. Pienso sobre todo en 4 o 5, Japón, Corea del Sur, Taiwán y China, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en importaciones chinas, normalmente pensamos en chácharas, ¿no? Incluyendo el gobierno, que piensa que contener las importaciones chinas es cerrar un edificio en la calle de Izazaga. Pero resulta que conforme pasa el tiempo y conforme China tiene este proceso de maduración tecnológica,
hay cada vez más productos chinos que se emplean en las cadenas de valor, ¿no? En las industrias maquiladoras mexicanas y que después se exportan a Estados Unidos. O también hay una participación masiva, ¿no? Por ejemplo, de los automotores chinos y asiáticos. Hay una asianización del mercado mexicano de automotores, y pues ya solo los muy nostálgicos se compran un auto Chrysler o Ford o hasta Volkswagen. La mayor parte son autos ahora coreanos o japoneses o chinos, ¿no? Que pues, digo, no se necesita ser muy observador para ver que donde antes había una agencia de Ford o de Chrysler, ahora hay una agencia de MG o de Build Your Dreams o de algún tipo de auto chino. Entonces, yo creo que esta situación va a ser parte de la presión de Estados Unidos para renegociar el Telecán. Creo que el Telecán está el TEMEC, la renegociación va a buscar sacar a los asiáticos de este baile del que han resultado tan beneficiados. Y efectivamente hay una gran oportunidad, como la hubo desde los años 90 para México, de aumentar la participación local en las cadenas de valor, que actualmente es del 5%. Si México participara 15%, como dice el Plan México, o 20% en esas cadenas globales de valor, seríamos una potencia, seríamos la economía número 8 o 7 del mundo, ¿no? Pero efectivamente, ante una falta de política industrial, nos hemos contentado con nuestra función de ser un país maquilador. Y como decía una vez un camión de transportes, que me dio mucha risa la frase: uno hace la masa y el otro se come el tamal, ¿no? México hizo la masa y el tamal de este Tratado de Libre Comercio se lo han comido los asiáticos y cada vez más los chinos. Bien. Pues muchas gracias a nuestros ponentes. Les pedimos un fuerte aplauso para ellos. No hay tiempo para las preguntas, pero ahí afuera, si tuvieran alguna, ahí van a estar nuestros ponentes para cualquier duda o comentario que ustedes quieran hacer. Muchas gracias. Gracias.